¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro encuentro con los libros para hablar de libros y sobre libros aquí en ABC TV en un mundo alucinante. Hoy con una de las recientes novelas que más me han impactado, Hijo de la Revolución, de la escritora Maribel Barreto. Transcurre en una guerra civil en Paraguay, la de 1922-1923, que era la época liberal. Y ahí aparece una mujer muy especial que causa impacto. Hijo de la Revolución, enseguida con Maribel Barreto. Y en la sección que ya hemos incorporado desde la anterior emisión, aquellas páginas de un libro, aquellas novelas que a mí me emocionaron, o aquellos cuentos. En este caso, La Tregua. La Tregua de Mario Benedetti la leí exactamente en 1979, hace 40 años, cuando yo estaba en el curso probatorio de ingreso de la Universidad Católica. Me dejó una huella tremenda sobre cómo hacer una historia de amor que sea entretenida y profunda. ¿De qué va la historia? Martín Santomé es un viudo que tiene hijos, con los cuales no se lleva muy bien. Se está a punto de jubilar y justo entra a la empresa donde trabaja y a su sección una chica llamada Laura Avellaneda. Lo que al principio fue una relación de cordialidad de compañeros se convirtió en una intensísima historia de amor entre Martín Santomé y Laura Avellaneda. Está escrita en forma de diarios que va llevando Martín Santomé. No les cuento el final, pero si ustedes me preguntan cuáles de los 5 finales de las literaturas sobre historias de amor en América Latina marcaron mayor impacto en mí, esta, La Tregua. Y por cierto, les recomiendo, es una excelente versión cinematográfica, la película La Tregua con Héctor Alterio, Ana María Picchio. Esta película data de 1974, hace ahora 45 años, y fue la primera película argentina candidata a un premio Oscar. Está muy bien llevada la adaptación a lo que fue la novela. Lean La Tregua de Mario Benedetti, van a disfrutarla. Y si hay una obra que marca la literatura del siglo XX, es la obra vinculada a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar aquí de una de ellas que es tremenda, El niño del pijama a rayas. Primero fue una novela escrita por John Boyne allá en el año 2006. Luego se adaptó al cine en el 2008, dirigida por Mark Herman. Escalofriante esta novela y esta película. Una familia tiene que mudarse a las afueras de Auschwitz. El hombre es oficial nazi y le envían para que viva cerca del campo de concentración de Auschwitz a realizar tareas allí. Le lleva a su esposa y a su pequeño hijo. Y la mamá le dice al chico cuando llegan: no vayas a salir más allá del jardín. Haz todo lo que quieras dentro del jardín de la casa. ¿Por qué? Porque estaba en las cercanías nada menos que de ese campo criminal de Auschwitz. Por supuesto que el niño no obedece a la mamá. Y un día comienza a acercarse y se acerca al campo. Están las alambradas. Y ve a un niño con esos uniformes a rayas propios de los prisioneros. De ahí el niño del pijama a rayas. Y entre ese niño prisionero en un campo de concentración y exterminio y ese niño hijo de un oficial nazi, surge una de las más entrañables historias de amor. El final es aterrador, pero es muy bello. Fíjense, pueden leer el libro, ver la película está muy bien adaptada al libro. Si tienen una emoción intensa en torno a lo que fue el desprecio nazi hacia el ser humano, vean y lean El niño del pijama a rayas. ¿Qué libros lo leyeron y les atraparon hasta ahora? Inclusive sobre eso hicimos este sondeo. Cuando me obsequia leo el libro, no suelo leer siempre. ¿Cuál es el libro que a usted le gustó más leer? Toda historia del Paraguay. Te dejo, muchas gracias. La naranja mecánica. ¿Y de qué trata? Trata sobre un joven que usa la ultraviolencia como un medio de ocio y ese medio de ocio se vuelve mal, obviamente porque es una violencia bruta usada como ya dije, y todo llega a la cúspide de la trama cuando la ultraviolencia se convierte en asesinato. El personaje va a la cárcel, se rehabilita con un método que lo llaman Ludovico en la novela. Y como les decía recién, va a estar con nosotros Maribel Barreto, autora de Hijo de la Revolución. Les va a impresionar la novela, muy bien retratada en cuanto se refiere a la época 1922-1923, guerra civil, época de las liberales en Paraguay, qué pasa con las familias y en particular qué pasa con una chica en particular, Hijo de hombre de Maribel Barreto, en instantes con la autora.
Aquí les comentaba yo que está con nosotros ahora Maribel Barreto, muy conocida escritora paraguaya, con su más reciente novela que les va a impactar, Hijo de la Revolución, de Maribel Barreto. Y estamos con la autora hoy en ABC TV. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, Carlos. Cuando la gente ve esto y dice Hijo de la Revolución, si vos le tuvieras que decir a alguien que todavía no ha leído el libro, ¿de qué va? ¿Cuáles son los temas que desarrolla allí, Maribel? Es la historia de los jóvenes que lucharon en la Revolución del 22. Dejaron sus estudios secundarios, dejaron la universidad, abandonaron sus haciendas y muchísima gente murió. Es una de las pérdidas más grandes que tuvimos en cuanto a muertos en una revolución. Y también me dolía a mí esa guerra permanente entre los liberales. Data de muchos años, entonces decidí investigar, porque yo tengo una extracción liberal y una fuerte historia familiar en cuanto a eso. Y muchas cosas me han contado y yo dije, pero ¿será cierto todo esto? Es cierto lo de que en mi familia murieron varios, ¿verdad? Pero después decidí investigar y ahí me di cuenta que fue producto de la ambición de unos pocos caudillos, que los jóvenes, llevados por el ideal del liberalismo, se embarcaron en esa revolución sin fin. Y fue un negocio de muchos. Cuando sí fue un negocio de muchos, la revolución del 1922-1923, ¿a qué te referís? Y querían apoderarse del poder algunos y tenían que derrocar a otros amigos, entre amigos y correligionarios. Había dos corrientes muy fuertes. Y ahí tocaste un tema dentro de ese contexto, porque es como si la novela por un momento dado nos mostrara lo que era lo que vos decís, ese ambiente durante la revolución. Yo mostré eso, las intrigas políticas, la corrupción en cuanto a política y después la manipulación de las ideologías también. Y el engaño con que reclutaban a los jóvenes, porque se les prometió una cosa y después cuando se cumplió, llegó la hora, se cumplió otra cosa. Y muchos de nuestros buenos políticos como Gondra, eso querían aniquilar y consiguieron debilitar el poder de los intelectuales. Y fue terrible. ¿Quiénes surgieron? Los políticos que tenían dinero, que eran de la categoría de Gondra, por ejemplo. Entonces, se hizo mucho daño al país. Mucho daño, porque la revolución se extendió en todo el país. No fue solamente el foco Asunción, sino que se extendió a todo. Una revolución que, como vos mencionás, data de la época liberal, 1922, sí, 1923. La época liberal. De esa época. ¿Y por qué elegiste Hijo de la Revolución? Que la gente va a entender luego por qué, pero básicamente a tu modo de ver, ¿por qué te llevó a esa temática? Porque es la historia de una familia, de un hacendado, que fue asaltado por las tropas, eran los que llamaban montoneros. Entonces fueron asaltados y una hija que tenía estaba paseando a caballo por el campo en su hacienda, ¿verdad? Y fue violada por un oficial. Entonces nació el hijo y lo ocultaron, trataron de que no se supiera, que le cambiaron la identidad al chico porque a la madre le dijeron que nació muerto. Entonces el chico fue criado en la estancia por los abuelos. Más tarde, cuando él fue a la escuela, lo que hoy llamamos el bullying, le hacían a él: ¿qué vas a hacer hijo de estos dos viejos? Vos sos niño, vos sos joven. Entonces él empezó a inquietarse, a preocuparse y a preguntarle a los abuelos que realmente eran los padres, y ellos le negaron hasta el último. Entonces él le dijo: no, tienen que contarme. Y un día el señor se sintió mal y le dijo a la esposa: estoy próximo seguramente porque ir a la tumba porque ya tengo mucha edad.
y le dice, voy a contarle al nieto. Y ella no se animaba porque le iban a descubrir que los dos le mintieron. Se lo contaron y el chico no podía asimilar. Y dijo, quiero hablar con mi madre. Y ahí le dijeron que la madre era su hermana. Claro. Sí, entonces lo llevaron, lo trajeron a Asunción y él se entrevistó con ella y ella ya era una monja porque la habían mandado a ella en un... era una familia rica que podía costearle un internado caro. Después ahí fue conquistada por la fe. Entonces se convirtió, es decir, no se convirtió, era luego católica. Se hizo monja. Decidió hacerse monja, pero ella no sabía nunca, ¿verdad? Que tuvo un hijo. A su confesor le había preguntado y le dice, no tienes por qué pagar los pecados ajenos, tenés que vivir tranquila, vivir en alegría. Entonces eso es lo que ella hizo. Después llegó el chico y le dijo, dice que vos sos mi mamá. Y se desmayó ella, por supuesto, no podía creer. Entonces, y por eso, ese hijo, entonces él le entrevista, él le inquiere y le dice, Sí. pero, ¿y entonces quién es mi papá? Exacto. Ahora ya sé que tú eres mi mamá. Sí. Y le dice, no sé, le dice, y entonces el chico muy sorprendido, pero ¿cómo no vas a saber? Y no, porque cuando me derribó al suelo, me puso el sombrero sobre el rostro. Cuando la iba a violar. Cuando la estaba violando, sí. Entonces ella no llegó a ver, solamente llegó a ver unos ojos verdes grandes, le dijo, y un cabello rubio, porque al sacarse el sombrero y ponerla... Entonces le dijo, yo no sé quién es él. Y le dijo, así que yo soy hijo de un montonero, le dijo, de un delincuente, y sí, le dice, ella ya era caritativa en sus conceptos y le dice, sí, eres hijo de la revolución, le dice, como diciéndole que el padre también estaba metido. Y por eso se llama hijo de la revolución, porque así termina. Efectivamente. Y el chico nunca pudo llegar a saber quién era tu papá. No. Nunca llegó a saber. Vivió buscándole mucho tiempo hasta que después descubrió quién era, pero En la novela me impresionó mucho ese personaje femenino, que ya Juan Manuel Marcos en el prólogo se plantea que es un personaje muy importante en la literatura paraguaya. ¿Cómo construiste esa chica que en un momento dado hace un giro, se vuelve monja después de esa experiencia tan traumática de ser violada? ¿Cómo construiste ese personaje de esa chica? Así que después ella para la guerra del Chaco se prepara a ser enfermera. ¿Y cómo construí? Muy bien, yo conozco mucho de la psicología femenina, ¿verdad? He tenido mucha experiencia como docente durante años y conozco cómo piensa la mujer y cómo pensamos las paraguayas. Ella no pensaba en sí misma, se desprendió de sí misma. Y después esa rebeldía de la juventud está muy bien, como ella durante mucho tiempo renegó de su situación, hasta maldijo muchas veces. Y entonces no quería tener el hijo, todo eso. Es un tema antiguo pero siempre actual, el de la violación. Efectivamente. ¿Qué muestro ahí? Que la violación es siempre traumática para la mujer, a cualquier edad y más todavía para un adolescente. Y el producto de la violación, un hijo que no es deseado, pero que tampoco en esa época nadie pensaba en matar al hijo, claro, en hacer en interrumpir el embarazo, todo eso. ¿Por qué? Porque la conciencia de esa gente era muy cristiana. Y eso hasta ahora en el interior del país, sean ricos o pobres, en esa época respetaban mucho la vida. Claro que después la ofrecían en una revolución y sus hijos se iban a morir ahí, pero en el embarazo generalmente era muy condenado, nadie pensaba en el aborto. Hay un personaje que aparece de repente hacia el final que da la impresión que puede ser el que la violó. Y es él, por eso que se arrepintió tanto. Y cuando supo quién era, el médico que estaba en el regimiento con él
trató de acercarse, de amigarse, para ver si alguna vez la conocía a la chica, después cuando se dio cuenta que era una monja. Por eso que él en ese momento dice, porque se enamoró perdidamente de ella, y dice, en el momento que conocí el amor, ese momento la perdí, a mi amada. Efectivamente. La perdí a mi amada en ese momento. Violó a la mujer que Que quería. después, ¿verdad? Le perseguían sueños, le perseguían sus recuerdos. Entonces, Atormentado ese hombre. Atormentado, revivía constantemente porque él era un hombre con buena formación, pero estaba bajo los efectos del alcohol. Sí, efectivamente. Entonces él no era dueño de sí mismo, no era dueño de sus actos, porque su mente no estaba equilibrada, él no sabía es decir, sí, se dejó llevar por los instintos, no sabía lo que hacía real. Después cuando se dio cuenta ya era irremediable. Efectivamente. Y no sabía ni quién era, tuvo que venir después a averiguar y ahí se enteró del nombre de la familia, de todo. Y ese eso. personaje que también en el prólogo Juan Manuel Marco insiste que hay que fijarse mucho, Gloria, o sea, la chica, Sí. la que se vuelve monja. Sí. A tu modo de ver, ¿qué le llevó a ella? Está en la novela, pero te pregunto, ¿qué le llevó a ella a hacerse monja? No fue la soledad, no fue la falta de medios, porque en esa época traían a sus hijas a vivir con las monjas y después se quedaban ahí. Ella ninguna de esas cosas, porque a ella la trajeron para estudiar y estudió. La fe, la fe. Tenía una predisposición ella para la vida espiritual. Eso también yo quiero rescatar, que la fe llega de repente. La fe llega y se canaliza por cualquiera de los medios, tenemos que entender eso. Y a veces no se busca. Es un regalo, es una gracia. Eso yo hago notar ahí. Se nota Sí, claramente. Eso se nota claramente porque la fe es una gracia de Dios. Ella ya toma la decisión de llegarse a ser monja ya con esa experiencia traumática de la violación. Claro. ¿Qué nos dejó esa guerra y qué nos deja las guerras civiles en Paraguay a tu modo de ver? Porque sé que estás presentando, lo decía recién, preparando quizás una próxima novela también sobre otro fenómeno violento en Paraguay. Ya presenté sobre la guerra civil del Sí. 47. Tengo la primera novela que trata de guerras, entre guerras el amor. Sí. Ahí las sobrevivientes, las mujeres sobrevivientes del 70 y las sobrevivientes que quedaron solas, viudas, huérfanas en la guerra con Bolivia, ahí muestro cómo la mujer sabe levantarse, sabe luchar y sabe defender a su familia. También en esa novela hice notar cómo de esas residentas nacieron hombres célebres, muchos intelectuales, toda una camada de intelectuales que fueron en el Colegio Nacional. Bueno, eso fue uno, después y con esta yo creo que completo la trilogía. Pero después me dijeron, pero ¿por qué no seguís investigando sobre las revoluciones y presentar la revolución de Franco, el franquismo? Y después es atroz. Estaba investigando ya y ahí me di cuenta que al presidente de la Victoria lo mandaron al exilio, que otro presidente murió en la miseria en Buenos Aires. Y no sé, me está entusiasmando, porque tengo ya en vista una novela ya empezada, ¿sabes sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre un boliviano un maestro boliviano que cayó prisionero y lo mandaron al interior a trabajar y ahí se enamora de otra maestra paraguaya. Y al hijo lo despreciaron. Le despreciaron los padres, los maestros, la sociedad toda. Entonces tuvieron que huir hasta Pinasco y después de ahí trataron de pasar a Bolivia. Y ahí él se hizo un gran ingeniero de minas, el paraguayo que se fue. Y ahí fue feliz porque ahí no lo discriminaron. Maribel, muchísimas gracias, muy amable. No, Les recomiendo de Maribel Barreto, Hijo de Hombre, van a disfrutar, volvemos enseguida.
por supuesto, seguimos con esa sección en que consiste en ¿y qué recomiendan los paraguayos leer? Vean esto. ¿Qué libros a vos te gustó leer más? El de Mario Benedetti, no me acuerdo cómo, una novela que hizo. En el colegio nomás leí eso. ¿Y de qué trata? Del amor, de Sara y de, no me acuerdo del otro, cómo se llama el otro personaje. Y si hay una novela que impresiona en el siglo XX, es del uruguayo Juan Carlos Onetti, El Astillero. Les cuento la historia que es así. Larsen vuelve después de mucho tiempo al mítico puerto de Santa María. Santa María es una invención de Onetti, así como inventó Macondo Rabastos. Vuelve a esa ciudad y dice, ahí hay un astillero, voy a ir a trabajar allí. Es un hombre que vuelve solo, triste, amargado. Ese astillero tiene una característica, tiene un jefe técnico, tiene un gerente y tiene un propietario, que es Larsen. Pero con esta característica, el astillero no produce absolutamente nada, está en ruinas. Y a ese sitio en ruinas llega Larsen. Se siente sí atraído de repente por una chica muy joven, con capacidades especiales, pero ¿qué nos muestra la novela? La desolación, la absoluta falta de futuro, el autoengaño de uno mismo y la necesidad de tener algo para vivir, porque en el astillero no hay nada. Está el astillero, es el símbolo de lo que se va, de lo que se muere ya sin remedio y de lo que pese a existir como estructura, desapareció en cuanto a vida. Es una de las novelas existencialistas más interesantes que hay, se llama El Astillero, de Juan Carlos Onetti, uruguayo, data de 1961, les recomiendo. Y dentro del Palacio de Justicia hay un apartado destinado ¿a qué? A archivos judiciales, incluyendo el archivo del terror. Vean esto. Nuestro pasado nos recuerda cuáles fueron nuestros errores para no volverlos a cometer. El Museo de la Justicia, ubicado en la planta baja del Palacio, recuerda cómo es nuestra historia, cuáles fueron sus fuertes y desaciertos en el ámbito jurídico. Este museo lleva aquí 10 años, pero el corazón de este lugar es lo que se llama comúnmente el Archivo del Terror. Estos documentos fueron traídos al Poder Judicial hace casi 26 años y estos documentos están desde aquí en este lugar físicamente hace 10 años. Lo primero que se ve aquí es la expuesta museográfica, es el museo en sí que contiene unos anaqueles, unos escaparates que revelan una historia apretada hecha por un equipo multidisciplinario del derecho penal y de derechos humanos desde la etapa indígena, pasando por la etapa precolonial, la edad colonial, la independencia, llegando a nuestra historia contemporánea hasta la Constitución del año 1992. El gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner dejó muchas huellas de sus equivocaciones y cientos de muertes a causa de la tortura. Todo esto está documentado en el Archivo del Terror, el más grande registro documental de ese momento. Posteriormente, pasando del museo, se ingresa a lo que se llama el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, que es el Archivo del Terror. Son importantes porque revelan gran parte de nuestra historia reciente. Toda la época del gobierno de Stroessner, incluso gobiernos previos, y fundamentalmente con esto se pueden probar las sistemáticas violaciones de derechos humanos, que fue la gran deuda que tuvo el gobierno del general Stroessner. La muestra cuenta con un registro minucioso de personas que consideraban peligrosas en la época de la dictadura, ya sean sacerdotes, médicos, campesinos, hasta menores de edad. El Archivo del Terror fue encontrado el 22 de diciembre de 1992 en manos de la Policía Nacional y desde esa vez está disponible para la humanidad. Tenemos muchísimas investigaciones hechas sobre el archivo, muchísimos libros publicados ya como base. Por ejemplo, el Papa, cuando era obispo en Buenos Aires, él vino a Paraguay y hay datos sobre eso, por dar un simple ejemplo, ¿verdad? Estos documentos tuvieron una trascendencia mundial. Es por eso que son declarados por la UNESCO como parte de la memoria del mundo.
documentos que revelan la crueldad del terrorismo de Estado en una magnitud internacional. La Operación Cóndor se encuentra guardada en ese lugar. Entren, vean lo que es. Tenemos un salón auditorio en donde nosotros celebramos, donde recordamos acontecimientos de derechos humanos tristes, de violaciones que tuvimos aquí en el Paraguay, o hacemos algún acontecimiento cultural, ¿verdad? Muchísimo lo hacemos cada año, o lo utilizamos para eventos, para reuniones, en fin. Tenemos toda la infraestructura acá dirigida, ¿verdad?, fundamentalmente a hacer memoria. Anímate y conoce este Museo de la Justicia para recordar el lado de la historia que muchos prefieren obviar. La visita a este sitio emblemático de los derechos humanos pueden hacerlo de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Y en nuestro encuentro hoy, acuérdense que hablamos con Maribel Barreto sobre Hijo de la Revolución, que transcurre en la Guerra Civil en la época liberal 1922-1923. Pasemos a otra guerra civil, la de 1947. Pues bien, Mempo Giardinelli es autor argentino y escribió sobre esa revolución en Paraguay que se llama La Revolución en Bicicleta. Se convirtió en una obra de referencia, reconstruye ese tiempo que vimos en Paraguay, 1947, ese enfrentamiento brutal por un lado de los colorados, por otro lado estaban febreristas, estaban demócratas, estaban comunistas y liberales, y lo que significó en cuanto a que partió la historia del Paraguay en cuanto a intolerancia. ¿Qué pasó allí? Se presentó una edición 30 años después de la primera publicación. Les recomiendo La Revolución en Bicicleta de Mempo Giardinelli, donde tienen este libro disponible en Servilibro en la Plaza Uruguaya. Charlie y el gran ascensor de cristal está en Literato, al autor es Roald Dahl. El señor Wonka cedió a Charlie su gigantesca y fabulosa fábrica ¿de qué? De chocolate. Acompañado por su familia, Charlie se monta en un gran ascensor de cristal que sube ese ascensor, hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a entrar en órbita en el espacio. ¿Y qué pasa ahí? Les recomiendo de Roald Dahl, Charlie y el gran ascensor de cristal, donde está en Literato. Las guerras marcan, y las guerras entre hermanos, ni qué decir. Apasionante lo que nos decía Maribel Barreto en torno a su última novela, Hijo de la Revolución, y donde se muestra claramente qué pasa con una chica que tenía muchas aspiraciones diferentes, es violada, el niño nace, le dicen que el niño nació muerto. Les recomiendo, de Maribel Barreto, por supuesto, acá tienen Hijo de la Revolución. Nos vemos la próxima semana.